tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a el doctor José Abel Almengor. Él ha ocupado cargos importantes, es doctor en Derecho, tiene dentro de su extenso currículo, fue fiscal de drogas y magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A propósito, aprovecho porque el doctor Almengor ayer tuvo la cortesía de enviarme un libro. Este libro es el nuevo escrito que se llama Drogas y el profundo mundo de las adicciones. Vamos a hablar precisamente sobre ese tema con este ex fiscal de drogas y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Almengor, bienvenido a Infoanálisis. ¿Cómo está? Muy buenos días, Guillermo Antonio, Camila, Milton. Definitiva, siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y de igual manera reitero un feliz Día de las Madres el día de mañana a mi mamá, que ya está bastante mayor y siempre los escucha. Y a mi esposa, que realmente pues también ha tenido un trabajo fundamental con nuestra bella hija, que ya está creciendo. Y realmente exhorto por este medio a todas las personas a que se vacunen. Nosotros ya hemos recibido la tercera dosis, gracias a Dios, y no ha habido ningún problema y hay que concientizar a la población de que debe vacunarse. Así que bueno, quedo con ustedes. Gracias. Oiga, quiero pedirle que tenga la amabilidad de hacerle llegar mi saludo a su señora madre y a su señora esposa y en el Día de la Madre. Muchas gracias, Guillermo Antonio. Si bien tiene. Bueno, amigos, obviamente vamos a hablar con el doctor Almengor sobre el tema que hoy sacude a la opinión pública en Panamá y que es noticia internacional. Estamos hablando precisamente de la operación Fisher, que es una operación en la cual se encontraron en caletos más de 10 millones de dólares. Se descubrieron propiedades valiosísimas, tanto casas de playa y otros bienes inmuebles, y se involucra a 57 personas en esta operación con el cártel del Golfo de Colombia. Doctor, usted que fue fiscal de drogas, este tipo de operaciones, ¿cómo funciona esto? Si me lo puede decir en unos 2 minutos, doctor Almengor. Sí, muchas gracias, Guillermo Antonio. En definitiva, esta es una operación que es una secuela de investigaciones conjuntas que se realizan con gobiernos extranjeros, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos. Ya desde el año 2002 se veía en Panamá la existencia de este tipo de grupos criminales. Se observó pues el grupo de Arcángel de Jesús Henao Montoya, de Lorena Henao, que era un grupo muy poderoso que tenía su epicentro de operaciones en Chepo. Y en esas incautaciones de droga y dinero que se realizaron, se observaron viviendas lujosas, suntuosos vehículos y gran cantidad de dinero en efectivo. De ahí en adelante hemos tenido operaciones de esta naturaleza de manera consecutiva, como el caso específico de Pablo Rayo Montaño. También se observó la incautación de la isla Chapera del jefe de comunicaciones del cartel de Cali, que fue una operación en donde esa isla quedó siendo una base militar para el gobierno de Panamá por su ubicación estratégica. De igual manera, aquí en Panamá se capturó al jefe del área aérea, el ala aérea del cartel de Cali, el señor José Castrellón Henao. Y nosotros lo que podemos decir de este tipo de capturas es que aquí se ve el crimen organizado nacional, se ve como una figura que no tiene mayores repercusiones. No obstante, se ha observado que existen fuertes alianzas con grupos internacionales para el trasiego de estupefacientes. Y esto es así. Los grupos nacionales, las llamadas pandillas, los grupos internos que existen en nuestro país ya se están aliando con grupos internacionales de Colombia y de México. La droga que... Doctor, vamos a ampliar porque tengo un corte comercial, me parece muy interesante, sobre todo para que nuestra audiencia a nivel nacional y mundial también tenga la oportunidad de nutrirse de este conocimiento que tiene usted como exfiscal de drogas acerca de una operación que, repito, ha repercutido nacional e internacionalmente, la operación Fisher. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Nuestro invitado esta mañana, el doctor José Abel Almengor, ex fiscal de drogas, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el ramo penal, que hoy nos acompaña hablando en base a su expertise, su experiencia como ex fiscal de drogas, para dar mayores luces a nuestra audiencia tan inteligente sobre la repercusión que tiene esta operación en la cual participó la DEA
y la Fiscalía de Colombia con el Ministerio Público. Enhorabuena, diga, don Milton. Sí, un par de consultas para el exmagistrado y exfiscal José Abel Almengor. Cuando yo escuchaba Cartel del Golfo, yo antes pensaba que se refería a una organización mexicana, pero aquí se habla de Cartel del Golfo como un grupo criminal colombiano. ¿Es lo mismo o son dos carteles o cárteles del Golfo? Sí, Milton, son definitivamente dos cárteles del Golfo. Nosotros debemos recordar y la comunidad debe conocer que Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. O sea, la función de las organizaciones criminales colombianas es producir sustancias ilícitas. No obstante, las organizaciones colombianas siempre tienen una relación directa y natural con las organizaciones mexicanas, porque las organizaciones mexicanas son las organizaciones que se dedican a llevar la droga a Estados Unidos, a Europa. Es un cartel de transporte. La producción de droga en México es muy limitada. Se limita prácticamente a la heroína y a una heroína de muy mala calidad. Entonces es por eso que estas alianzas normalmente fluyen y nuestro país es el punto ideal para que se dé específicamente lo que es toda la coordinación entre estas organizaciones criminales. Es por eso que en el año 2007 en Panamá se capturan 19.9 toneladas de cocaína de la embarcación Gatún. Y aquí en Panamá habían dos de los operarios del cartel de Sinaloa que fueron extraditados a Estados Unidos, Mondragón y Núñez. Esos dos operarios se dedicaban a hacer toda la gestión logística para garantizar que la embarcación Gatún llegara a Estados Unidos de manera efectiva. Esas dos personas rindieron declaración luego de su extradición, declaración directa en contra del Chapo Guzmán en el proceso que se le siguió en los Estados Unidos. Esas personas fueron capturadas en Panamá. Eso demuestra que en Panamá existe una peligrosidad de que miembros de organizaciones criminales mexicanas tengan fuertes vínculos con grupos locales. Esos grupos locales se dedican a actividades de movilizar la droga, de ocultar la droga, y peligrosamente hoy en día el mercado se ha ampliado y existe una fuerte demanda de sustancias ilícitas, y es por eso que Panamá hoy en día también es un comprador habitual para manejar su mercado local. En esta misma línea, alias Otoniel es una persona capturada en Panamá, en Colombia, ahora mismo está en manos de los Estados Unidos o no, o esperando extradición. ¿Y cuál es el papel de alias Otoniel detrás de toda esta operación Fisher, si es que la tiene? Sí, mira, realmente el señor alias Otoniel tiene, lo que se debe entender es que a veces estas organizaciones tienen vínculos que son vínculos permanentes y a veces tienen vínculos que son vínculos temporales para movilización de sustancias ilícitas en eventos específicos. La información que yo mantengo es que este señor alias Otoniel es una persona que trabaja no regularmente, sino en eventos específicos para este grupo criminal. Ellos hacen alianzas específicas para tratamiento o movimiento de sustancias específicas, movimiento de dinero en efectivo específico. Y debemos saber algo adicional que es importante, Milton. Aquí las personas no verán en esta operación Fisher la captura de tantos kilos de cocaína, pero sí ven una fuerte captura de dinero en efectivo, es decir, 10 millones de dólares en efectivo, en dinero en bulto. Eso obedece a lo siguiente. Eso obedece que la operación Fisher se trabajó con mucho tema de llamada telefónica autorizada judicialmente. Existen gran cantidad de llamadas telefónicas autorizadas judicialmente, que es la que demuestra el vínculo con actividades de narcotráfico. No obstante, se concentra en un área de blanqueo de capitales. El área del blanqueo de capitales siempre está diferenciada, los componentes, al área del tráfico de droga. Son diferentes. Los narcotraficantes no mezclan los grupos que mueven droga con los grupos que mueven dinero. Lo que sucede, que es importante, es que hoy en día está tan regulado el tema bancario que para estas organizaciones es muy difícil introducir el dinero en los sistemas económicos reglados. Camila. Usted mencionaba que ahora también se está viendo el manejo por parte de estas organizaciones de un mercado local.
Y si bien es importante vigilar y contrarrestar el tráfico de drogas internacional, ¿cómo se maneja eso a lo interno? ¿Sabes si se ha visto algún incremento en el consumo a nivel local o en áreas específicas? O sea, ¿cómo se maneja el tema de la compra? O sea, no del tráfico hacia afuera, sino la droga que se queda en Panamá. ¿Se ha hecho algún estudio por parte de fiscales o exfiscales sobre cómo ha ido cambiando ese mercado con los años? Sí, el microtráfico, que es el concepto que se utiliza, Camila, el microtráfico es hoy en día es una preocupación enorme para las entidades encargadas de la persecución del crimen, porque el microtráfico es el combustible de las pandillas. La pandilla a nivel dentro de Panamá tiene varios componentes que son una réplica del crimen organizado transnacional. Genera control de territorio de dineros y de armas. Eso es una pandilla. La pandilla es la que se encarga de manejar el microtráfico a nivel interno en el país. Y el microtráfico específicamente es el combustible de estas pandillas y organizaciones criminales. Y esa gran cantidad de dinero que ellos tienen en el microtráfico la están utilizando para financiar campañas políticas de puestos de elección, de asambleas específicamente, y además de asambleas a nivel de representantes. Ese dinero del microtráfico les permite a ellos ubicar personas o soldados dentro de estas organizaciones estatales que le pueden dar información en tiempo real de actividades propias del gobierno. Es por eso que usted observa que en la operación Fisher se encontraron dentro de las personas que han sido legalizadas su aprehensión gran cantidad de funcionarios de la Policía Nacional, del Senan, porque las organizaciones criminales lo que más les gusta es poder penetrar estas organizaciones para tener información en tiempo real. El hecho de que no se haya filtrado información que haya dado al traste con eso es un éxito investigativo, porque se ha segmentado la información de tal manera que no haya podido ser entregada a las autoridades. El microtráfico es uno de los problemas más graves y existen estudios porque hay más mercado, hay más oferta de droga con las migraciones. Hay más gente en Panamá. Las migraciones han traído una oferta de droga y un cambio en la forma. En la pandemia la venta de droga no se redujo. En la pandemia la venta de droga cambió sus modalidades de cómo se daba en el microtráfico. Ya hoy en día las personas los dealers no tienen tanto dinero en efectivo como hace 10 años, que tenían cantidad de billetes de A1 encima. No, hoy en día usan Yapi, utilizan pedidos ya, utilizan el WhatsApp para dar estas operaciones de trasiego de droga. Los bancos tienen que estar pendientes en qué está pasando con el WhatsApp, cuál es el movimiento del WhatsApp específicamente de una persona determinada, porque ahí puede haber una situación a investigar. Pero eso no es más fácil de trazar. O sea, para el efectivo no es más seguro para un delincuente que cualquier medio electrónico que deja un rastro. No, evidentemente que el efectivo es más seguro, pero en tiempos de pandemia, en donde le había una restricción de la movilidad, ellos fueron cambiando su actividad operacional hacia esas áreas. Sí, ahora, mi pregunta era un poco más a no el dealer, sino el consumidor de esa droga. O sea, ¿qué se está haciendo? No para criminalizar necesariamente, sino para atender la cantidad, porque yo siento que escuchamos que de las drogas incautadas y todo el mundo quiere saber sobre los narcotraficantes, pero no veo que se hable de quiénes son las personas que están comprando esa droga aquí. Y si Panamá tiene un problema de consumo de sustancias. Eso es lo que me interesa. Sí, mira, tú te sorprenderías en los hospitales privados y públicos a nivel nacional la cantidad de personas que llegan, y eso no se le da, como dice Camilo, una importancia, que llegan luego de haber abusado o sufrido una sobredosis producto del consumo de sustancias ilícitas. Esa estadística es una estadística que es bastante oculta para el común del ciudadano, porque el consumo de droga es una subcultura, algo que es difícil que la persona normal pueda penetrar dentro de esa subcultura. Y entonces aquí es donde, cuando dicen incautan 10 millones de dólares, el ciudadano común tiene que ponerse fuerte, porque ¿cuál es el presupuesto de incautar dinero
incautar vehículos o incautar propiedades, que ese dinero regrese realmente en procesos de rehabilitación a los adultos, que ese dinero regrese, o a los jóvenes, que ese dinero regrese en procesos dirigidos a la persecución del crimen. No que usted incaute un vehículo y usted observe por las redes sociales una noticia donde dice que hay una diputada que le cambió la placa al vehículo, le puso una placa diferente, pero que el BIN corresponde a un vehículo que fue incautado en una operación internacional relacionada con actividades presuntamente ilícitas. Porque ¿qué es lo que sucede? Porque al final, no sé, esos vehículos, esos bienes que hoy en día maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ni siquiera lo maneja el Ministerio Público. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una oficina, que es la oficina que tiene que ver con bienes aprendidos, que debe manejar esos bienes. Y los bienes de alta gama, lo que usted tiene que hacer inmediatamente es venderlos, porque y agarrar el dinero y depositarlo en la cuenta, porque los bienes de alta gama requieren mantenimiento y los bienes de alta gama no pueden ser utilizados ni en operaciones para la persecución del crimen, ni menos pueden ser utilizados para actividades sociales de los diputados, de los funcionarios públicos o algunas de estas personas, porque no se cumple el cometido. Tengo un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos charlando aquí esta mañana con el doctor José Abel Almengor, ex fiscal de drogas y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia a nivel de magistrado. Doctor Almengor, usted ya hemos hablado acerca del alcance de lo que yo diría son los tentáculos del narcotráfico, los tentáculos del crimen organizado en Panamá, porque en esta operación Fisher, conforme a la información que se ha dado en los medios de comunicación, hay 9 funcionarios involucrados, de los cuales hay un candidato a diputado en las últimas elecciones. ¿Okay? Hay un miembro de la Aeronaval, hay dos miembros de la Autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y uno de una junta comunal. O sea, hay un componente interesante. Pero la pregunta es acerca de la decisión tomada por el juez de garantías, que ha legalizado la detención de estas 57 presuntas personas implicadas en la operación Fisher. Explíqueme esa figura, por favor, doctor Almengor. Sí, don Guillermo. Mire, la comunidad debe conocer que en cualquier investigación bajo el parámetro del sistema penal acusatorio, el fiscal es el líder de la investigación, el fiscal es el coordinador de la investigación, ese es el que tiene que manejar todo lo que está haciendo la Policía Nacional. Tiene que darle seguimiento permanente a todo lo que está haciendo la Policía Nacional para que no se dé nada que pueda afectar la obtención de la evidencia o de los medios de convicción. El fiscal es el que tiene que estar encima de todo. Cuando sale la miembro de la Policía Nacional anunciando decomiso de drogas, hay que saber que detrás de eso tiene que haber un fiscal que tiene que haber hecho su trabajo. Muchas de las actividades que hace el fiscal requieren autorización del juez de garantía, porque implican garantías constitucionales que de alguna manera van a ser afectadas y que tiene que haber una autorización previa del juez de garantía. Si tiene que ver con temas de teléfono, solicitudes de intervenciones telefónicas con fines judiciales, el fiscal tiene que ir y donde el juez de garantía y solicitarle su aprobación previa. En el caso que nos ocupa, es interesante que las aprehensiones que se dan, todas fueron legalizadas por el juez de garantía, y se da también el tema de la audiencia combo de imputación y de medidas cautelares. Esto nos indica que hay la adecuada coordinación entre el Ministerio Público, la policía y el órgano judicial. Si no se da esa adecuada coordinación, se puede generar temas en donde al final el órgano judicial termina declarando no comprobada la legalidad de la aprehensión o de la imputación o de las medidas cautelares que se le tengan que interponer a X o Y personas, haciéndosele un daño horrible a la justicia, porque se manda un mensaje, primero de descoordinación, segundo de corrupción y tercero de que evidentemente el fiscal no tenía por lo menos el 95% que tiene que tener todo fiscal cuando lleva un caso ante un juez. Tiene que tener un 95% de certeza de que lo que él tiene ahí, de que los elementos de convicción que él tiene ahí son suficientes para mantener ese caso firme y vigente. Nosotros vemos normalmente que hay otro tema para agregar. El día de ayer se anunció que se dio de baja a un comisionado de la Policía Nacional a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que conocer por qué este señor se dio de baja, cuáles fueron las causas. Este es un alto cargo a nivel de la Policía Nacional
y que efectivamente la comunidad tiene que conocer cuáles fueron las causas por las cuales este señor se dio de baja. Y no solo darlo de baja, si este señor cometió un delito hay que detenerlo. Hay que dar un mensaje contundente y fuerte de que la penetración del crimen organizado en las entidades estatales, específicamente en la política, tú lo has dicho, en la política, mira la cantidad de ajusticiamiento que ha habido en Panamá. Mira, cuando usted va a correr para un puesto político, Milton ha sido legislador y sabe esto, y usted va a enfrentarse a un individuo que es un Hulk lleno de esteroides, porque este señor ha consumido anabólicos y esteroides, tiene plata en narcotráfico. El día que hay que específicamente hacer toda la operatividad, el señor anda repartiendo plata por todos los lados y no hay manera de que el Tribunal Electoral controle esto. Esto hay que hacer una purga en la Policía Nacional. Aquí lo dijo Ricardo Román, hay que hacer una purga allá adentro y ubicar a todas las personas que están vinculadas a este tipo de actividades. El reclutamiento. Usted tiene que ver al momento del reclutamiento a quién está relacionado la persona que usted está reclutando. ¿Por qué? Porque hoy en día los policías no entran con $300. Ya un cabo raso gana más de $800. Aquí hay cabos, primero, que ganan tanto como un abogado recién graduado. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un servicio mediocre al pueblo? Sí, yo quería aprovechar para un comentario y una pregunta. La información que yo recibía hace unos años es que cuando un policía cometía algún acto probablemente delictivo o una falta muy grave, el castigo era asignarlo a custodiar centros penitenciarios. O sea, cuando escuchamos que un comisionado ha sido separado del cargo, tiene que haber una implicación de una conducta muy grave. Y si esto se da en el contexto de una operación como Fisher, uno tiene que suponer que puede haber alguna relación. Y como dice el licenciado Armengol, no basta con una destitución. Si hay una causa tan grave como para separar del cargo, destituir a un comisionado, detrás tiene que haber una causa criminal probablemente, ¿no? Entonces hay que explicarlo. Yo recuerdo ese tipo de argumentos y me preocupaba mucho que policías con tendencias delincuenciales se pusieran a cuidar a delincuentes, porque lo natural es que ese policía que ya probablemente había abusado de su fuerza o cometido un delito de otra naturaleza, pues va a quedar trabajando para las bandas o los cárteles con quienes va a entrar en contacto casi que inmediato. Recuerdo en la polémica que se dio cuando era ministro de Seguridad José Raúl Mulino y quiso establecer un régimen disciplinario fuera de la Policía Nacional, como es lo que debe ser, y hubo una rebelión de la policía que llevó a su renuncia, la cual luego desistió de hacer, pero porque los policías dijeron una frase públicamente: policía juzga a policía. Entonces, ese encapsulamiento de la policía dentro de un régimen interno disciplinario, que la forma de castigo que ellos encuentran es mandarlo a cuidar las cárceles, genera la penetración fácil del crimen organizado. El primer tema es hasta dónde nosotros hemos puesto a nuestra policía vulnerable a la penetración. Y lo segundo, cuando vemos estas capturas, estas redes enormes que han penetrado a todo nivel, pero parece que el tema llega hasta calle 13 Río Abajo. Los grandes capos no viven en Río Abajo. Los grandes capos viven en las barriadas más opulentas de la ciudad. ¿Estamos llegando realmente a los grandes capos o nos estamos quedando con los mandos intermedios? Muchas gracias, Milton. Esa pregunta es excelente, porque yo me rehúso a pensar que estos 53 individuos que fueron capturados en la operación Fisher son los grandes mandos, y es lo que se escucha a nivel específicamente de la comunidad. ¿Son estas personas realmente los que reciben los beneficios económicos reales de estas organizaciones criminales, o aquí faltan personas? Hay mecanismos, hay técnicas de investigación para llegar hasta los más altos niveles
de estas organizaciones criminales. Esta organización criminal movía drogas por el área de Panamá Este. Era un secreto a voces que en el área de Panamá Este había penetración de la Policía Nacional de este grupo y que impedía captura de grandes cantidades de sustancias ilícitas que entraban por Chepo, que entraban por los esteros, que entraban por todas estas áreas. Aquí en este programa mencionamos que en una oportunidad se capturó en un vehículo a un individuo manejando que cargaba a 2 personas que habían sido ajusticiadas en el maletero y que formaban parte de esta organización criminal. Esta es una organización criminal que viene trabajando hace años, que viene financiando campañas políticas hace años. Y eso hay que decirlo fuertemente. Nosotros no podemos tener una asamblea narco que viene financiando estas campañas políticas con dinero en efectivo. Entonces lo que dice Milton es real. Hay que llegar hasta los últimos bandos de estas organizaciones criminales. No solamente a las áreas pobres, a las áreas en donde evidentemente existen las personas que realizan la operatividad. Eso por un lado. Por el otro, el castigo de los policías es mandarlos a las cárceles, como dice don Milton. Es por eso que usted observa que a las cárceles aquí en Panamá entra de todo, entran celulares, entra dinero, entra de todo. Y al final, aquí se ha visto en años pasados que se han dado guerras de pandillas con armas dentro de las cárceles. O sea, eso es una realidad. ¿Cómo entran esas armas a las cárceles? ¿Por qué Panamá no ha podido tener un sistema efectivo de bloqueo de celulares en todas las cárceles? Aquí cada año, año tras año, venimos hablando que no hay bloqueo de señales en las cárceles. Se dice que en efecto se cometen actividades criminales desde las cárceles. Es un tema complicado, es un tema que requiere de muchos recursos, Milton, porque a veces no se quiere invertir recursos en seguridad. Los ministros están con las manos atadas, piden recursos para seguridad y se ve como un gasto, no como una inversión. Hay que invertir en seguridad, hay que arreglar la cerca perimetral de esas cárceles. Esas cercas perimetrales a veces están dañadas, hay que darle un mantenimiento permanente a esas cárceles, a esas cercas. Pero aparte de eso, cuando tú tienes un complejo como La Joyita, La Gran Joya, que es una finca enorme, que ha sido progresivamente invadida, y cuando tú ves que las casas de invasión cada vez están más cerca de la cerca, te das cuenta que la posibilidad no solo de tirar cosas por arriba de la cerca, la posibilidad de que haya túneles, como hizo el famoso Chapo Guzmán, cada vez son mayores. Pero cuando tú tratas de desalojar eso, incluso con soluciones de vivienda, hay una resistencia estructural dentro del propio gobierno. A mí me tocó vivirla, de hacer operativos de evacuación de esas viviendas ilegales ocupadas, ocupando terrenos públicos, incluso, te repito, con propuestas de mover a las personas a barriadas sociales, etcétera. No hubo manera. ¿Por qué? Por la penetración del sistema. Bueno, continuamos hablando con el ex fiscal de drogas y ex magistrado José Abel Almengor. Yo le voy a preguntar al regreso acerca de las adicciones, doctor Almengor, para que se prepare bien, ¿sí? Muchas gracias. Más, aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, entramos a la etapa final del programa con el doctor José Abel Almengor, ex fiscal de drogas, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia en su condición de magistrado. Doctor Almengor, hay un tema que se habla muy poco en Panamá, son las adicciones. ¿Ok? El tema de la marihuana, la cocaína, la anfetamina, etcétera. Pero los Estados Unidos de América, el mayor peligro ahora mismo está en los opiáceos. Usted ha visto los diarios estadounidenses, la preocupación que hay por este tipo de cáncer que está carcomiendo a parte de la sociedad de los Estados Unidos, incluyendo muchos jóvenes. En Panamá, en cuanto a los fármacos, ¿qué manejo hay en ese sentido y el impacto que eso tiene en las adicciones de las personas que los consumen? Muchas gracias, don Guillermo. Mira, la gente confunde las adicciones o las circunscribe a las drogas ilícitas. Eso no es así. Las adicciones tienen un espectro mucho más amplio que va hacia las drogas lícitas y las drogas controladas. Yo te puedo decir que una sustancia lícita que es extremadamente adictiva es el azúcar. En Panamá existe una fuerte adicción al azúcar, porque el azúcar, tomar bebidas azucaradas,
te generan un aumento en la sangre, en la concentración de azúcar de tal magnitud que los científicos han logrado equiparar el cerebro de un consumidor de azúcar con el cerebro de un consumidor de cocaína. Se manifiesta dentro de los neurotransmisores del cerebro la misma impresión, que es un árbol de Navidad prendido a la mayor contundencia que se puede, con la mayor cantidad de foquitos. Esa es la emoción que recibe una persona que consume una bebida azucarada con 33% de azúcar, que es lo que puede tener una bebida, una bebida azucarada. Recibe esa emoción. Pero ¿qué sucede? Que el bajón de azúcar es inmediato. El bajón de azúcar es tan inmediato que la persona tiene que consumir nuevamente sustancia azucarada y se genera una diabetes, enfermedades cardiovasculares, todo este tipo de temas producto de la adicción al azúcar. Pero además de esto tenemos la adicción a los fármacos. En Panamá existe una norma que regula, que dice que hay ciertas sustancias que hay que consumirlas bajo receta médica. No obstante, existe un trasiego subterráneo ilegal de este tipo de fármacos, en donde hay lugares en donde se consiguen este tipo de fármacos que generan en el cerebro graves afectaciones. Porque ¿qué sucede? El cerebro tiene unos neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores está la dopamina. La dopamina es la hormona de la felicidad. La dopamina es la hormona que se toca cuando se consumen estos fármacos para que se segregue la serotonina. Esto sucede con la cocaína, esto sucede con los fármacos. Entonces, cuando usted segrega esa hormona de manera descontrolada, usted lo que hace es que lleva a que estas personas tengan que consumir cada vez una dosis diferente, una dosis mayor de este fármaco. Es por eso que usted dice que a veces escuchaba don Guillermo hace 20, 30 años que dice, ese tipo se le quemó el cerebro de consumir tanta cocaína. Es que se le quemó el cerebro porque expulsó tanta serotonina, producto del uso de la cocaína, que cada vez necesitaba una cantidad superior de la sustancia para tener el mismo efecto. Y ya se le fueron quemando y quemando paulatinamente todas las neuronas. La marihuana es un tema de mucha importancia, porque la marihuana, hoy en día con la legalización de la marihuana medicinal, no debemos confundir pera con olmo. Una cosa es la marihuana medicinal a través de sus aceites de THC para personas que tengan esclerosis múltiple, para personas que tengan algún tipo de enfermedad que requieran un alivio, como puede ser los epilépticos, y una cosa es que se nos vaya a transformar esto en un tráfico de marihuana recreacional, que nosotros vayamos a sembrar aquí marihuana y que eso se vaya a filtrar y un tráfico de marihuana recreacional, porque es que la marihuana tiene un problema. La gente la ve como inocua, pero no es tan inocua porque es el puerto de entrada para las otras sustancias ilícitas. Es una droga de entrada. Siempre la marihuana va a ser una droga de entrada. Las personas que inician consumiendo marihuana normalmente siempre terminan consumiendo drogas más duras, como la cocaína, como la heroína. El tema de los opiáceos en los Estados Unidos es un tema de suma importancia y de sumo peligro, porque evidentemente es una droga que está más accesible a ellos, producto de la forma como se obtiene, como se produce, a una droga que proviene de una hierba como la cocaína, que se ha hecho en extremo costosa y en extremo peligrosa también. Pero el opiáceo te da una sensación de tranquilidad, la forma como es inyectada, a veces líquida, te provoca muchas veces otro tipo de enfermedades como son la diabetes, porque hay que mezclarla para inyectársela, y se han visto shock diabéticos de personas que consumen opiáceos con una rapidez significativa. Los consumidores de heroína normalmente, que es el presupuesto básico, normalmente siempre tienen problemas de azúcar asociados y también a temas relacionados con la jeringa y asociados a enfermedades enfermedades como el SIDA y otro tipo de enfermedades. Camila. Bueno, lo interesante con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos es que serán presentados, o sea, hay farmacéuticas que han tenido que enfrentar la responsabilidad por su rol en la epidemia que hay actualmente con los opiáceos, de adicción a los opiáceos, porque
muchas personas quedaron adictas a sustancias más fuertes porque les recetaban medicinas para el dolor que eran más de lo que necesitaban y que generaban la adicción porque eran derivados de la morfina y de la heroína, que al final vienen de la misma planta. Entonces ahí hubo otros factores que contribuyeron y que siguen contribuyendo a este problema que hay en Estados Unidos y que se ha vuelto un problema de suburbios. O sea, no, mucha gente que está muriendo por sobredosis de heroína no son personas que están en un callejón, que viven de la calle, no, son personas de clase media, media alta, que viven en suburbios e incluso celebridades. Todas estas muertes por fentanilo, como la de Prince, bueno, y Demi Lovato, que casi se muere, la cantante, todas son parte de la crisis de los opiáceos. Pero yo siento que en Panamá, y si allá ya por fin se volvió una conversación. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad hace 10 años, allá se hablaba del tema de los opiáceos, pero yo veo que aquí en Panamá no escucho conversaciones sobre el consumo de sustancias. Yo sé que Vito quiere intervenir, pero rapidito. Mira, el tema de los opiáceos no es nuevo. Es un tema que viene de la Segunda Guerra Mundial. Es una droga que evidentemente es una sustancia que viene del laboratorio. Fue creada en Alemania y es un tema que viene del laboratorio y que muchas de las tropas nazis... Es que la gente piensa en alguien metiéndose muchas de las tropas nazis... Muchas de las tropas nazis... que está adictas por pastillas. Muchas de las tropas nazis utilizaban opiáceos y principalmente una sustancia que se llama pelvitín. La utilizaban las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. El tema de los opiáceos no es nuevo. El uso de pastillas, como dice Camila, también el tema a través de la jeringa, que es algo menos sofisticado, por decirlo así, pero la venta sin el control. Tiene que haber receta médica. La receta médica tiene que estar debidamente especificada qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede consumir. Aquí en Panamá, hace unos años se capturó una señora con una cantidad enorme de morfina que decía que era para la mamá que sufría de una enfermedad terminal y que para inyectársela a la mamá. Y se le procesó porque evidentemente cuando esas sustancias usted las tiene en su poder y están afuera de lo que dice la receta, es como si fuera droga ilícita. Si usted tiene una cantidad de morfina y esa morfina no se ajusta a la receta, usted se le procesa como si fuera un traficante, ¿no? Sí, yo quería, para redondear, sé que nos quedan 2 minutos, la relación que hay entre este problema de la penetración del crimen organizado y la corrupción pública. O sea, es más vulnerable un Estado cuyos funcionarios cometen periódicamente actos de corrupción, sobornos, contrataciones, lavado de dinero, producto de la corrupción, que un Estado que no padezca de eso. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar el flagelo del crimen organizado y la droga si tenemos la penetración que hay a nivel del Estado, incluyendo aquellos que tal vez no trafiquen droga, pero pueden estar lavando dinero producto de corrupción? 2 minutos, doctor Almengor. Gracias, Mito. Es una pregunta interesantísima y realmente ha llegado al punto. El lavado de dinero, la gente piensa que existe como una segmentación tan específica de dónde proviene el dinero. La persona que está blanqueando capitales puede tener dinero procedente de la corrupción y dinero del narcotráfico. Puede estar mezclado el dinero porque son temas delincuenciales que en algún momento se tocan y en algún momento existen alianzas estratégicas para la comisión de X o Y delito. Una persona que esté vinculada a la corrupción necesariamente puede tener relación con actividades de tráfico de droga o de crimen organizado y específicamente en la modalidad de blanqueo de capitales. La corrupción en Panamá es un peligro que ha sido se ha puesto en la llaga ese tema por la Embajada de los Estados Unidos y por el gobierno de los Estados Unidos, que Panamá tiene autoridades que han sido penetradas por actividades de corrupción y que no se han logrado sentencias condenatorias para mostrar sobre temas que en otros países ya existen sentencias condenatorias. Hay que mostrar sentencias condenatorias en materia de blanqueo de capitales. De esto ha sido el mensaje de la Operación Fisher. Enseñemos que estamos persiguiendo
el crimen organizado. Si no enseñamos que estamos persiguiendo el crimen organizado, continuaremos en las listas, porque el presupuesto para salir de las listas no es cambiar la legislación, es aplicar la legislación en casos específicos. Porque ellos siempre dicen, no solo cambiar, aplicar la aplicación de la ley. Con esa conclusión, vamos nosotros a agradecerle al doctor José Abel Armengol su participación esta mañana. Sea muy amable usted, ¿eh? No se vayan porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos.